Bueno, ya estamos con nuestro invitado de los días martes. Él siempre viene a hablarnos de una medicina que está precisamente hoy día tomándose el escenario, ¿no es cierto?, mundial. La verdad es que innovaciones, tratamientos muy distintos, la medicina regenerativa, las células madre, bueno, y hoy día con un tema diferente. Vamos a recibir con un aplauso, como siempre, el doctor Raúl Ríos. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, bien, aquí. Un abrazo, ¿todo bien? Igualmente, todo bien. Por favor, doctor. A pesar de los tiempos, todo bien. Lo veo bien, ¿ah? Lo Sí. veo bien, le ha ido bien, parece. Sí, estuve durante el fin de semana en un congreso, el Congreso de Ginecología Estética y Regenerativa, que lo realizamos aquí en Chile. El doctor Jack Pardo, que una vez estuvo en el programa con nosotros, un gran cosmetoginecólogo chileno que organizó esto, y la verdad es que vinieron colegas de muchas partes del mundo y tuvo mucho éxito en realidad. Y ahí nosotros estuvimos hablando de células madres, como siempre. Oye, y el doctor Pardo, que tiene un prestigio increíble en la materia. Exacto, a nivel internacional es muy reconocido, digamos, y es uno de los primeros cosmetoginecólogos del mundo también, Jack. Así que, y fue muy bien organizado el congreso, muy bueno. Vinieron gente de todo el mundo. ¿Y qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo más innovador? Las células madre. No, en realidad se presentaron muchas cosas interesantes, fundamentalmente en el área quirúrgica, pero por ejemplo un tema que podemos comentar, que se ganó el premio a la mejor exposición del doctor Arturo Enríquez, un connotado ginecólogo, oncólogo chileno también, de la masculinización del tórax en transgénero, ¿ya? Estas mujeres genéticamente, digamos, pero que son transgénero, quieren ser hombres, entonces de alguna manera hay que extirpar la glándula mamaria. Y la verdad es que, claro, va a depender del tamaño, porque cuando son glándulas pequeñas es más fácil, pero cuando es una mama grande en una mujer que incluso por años ha tenido que mantener haciéndose compresión de sus mamas para evitar que se le note, porque en el fondo siente como un hombre, digamos. Entonces es bien importante. Y los ginecólogos, yo soy ginecólogo de base, nos preocupamos de las mujeres y ahora tenemos que empezar a preocuparnos también de esta cosa tan importante que es el transgénero, digamos. En Chile ha estado un poco abandonado por la salud pública esa parte, probablemente, ¿eh? No. Entonces, muchos de los casos que mostró Arturo fueron pacientes que tuvo que él asumir, digamos, porque nadie lo estaba haciendo. Claro. O sea, prácticamente la necesidad de mucha gente que en el sistema público no encuentra ninguna alternativa. Exacto, claro, porque Y no tiene los medios tampoco, ¿verdad? imagínate si nos ponemos a conversar lo que son las listas de espera en salud. Ahí vamos a conversar en algún momento un poco de la reforma de salud. Me parece que es interesante, importante, porque por lo mismo de la contingencia nacional estamos preocupados de otras cosas. De hecho, en poco tiempo tenemos otra votación por la Constitución y la salud la hemos ido olvidando un poco, y de repente nos vamos a encontrar probablemente con sorpresas, con cosas que pueden pasar y que no nos hemos hecho responsables. Así que yo creo que es importante hablar de salud también. Doctor, hoy día vamos a hablar de la microbiota. Exacto. ¿Por qué primero que todo no nos cuenta qué es la microbiota? Es súper interesante, fíjate, vamos a hablar fundamentalmente de la microbiota intestinal, pero la microbiota tiene que ver con los microbios, las bacterias que nos acompañan en el cuerpo humano, digamos, ¿ya? Desde la nariz, los oídos, en la piel existen microbios, pero en el intestino existe una muy especial, muy importante, que hasta hace un par de años no le dábamos mucha importancia, digamos. De hecho, los primeros estudios fueron alrededor del año 2010. No estaba estudiado. No estaba estudiado, o sea, todos veíamos que era parte de la evacuación que nosotros hacíamos y considerábamos que si el intestino probablemente servía para absorber alimentos, ¿ya? Pero no teníamos el conocimiento de la importancia. Y los primeros estudios, como alrededor del año 2011, fue de un grupo muy interesante que empezó a estudiarlo siempre primero en animales, y vieron que había los ratoncitos, digamos, cuando tenían una microbiota alterada, alguien por ahí empezaron las primeras luces a darse cuenta, y cuando tenían los microbios del intestino, las bacterias que tenemos en el intestino, y cuando tenían la microbiota alterada, estos ratoncitos se comportaban diferente a los que tenían la microbiota sana.
Y cosas tan importantes como el nivel cognitivo. O sea, cuando tú a este ratoncito le ponías un problema, por ejemplo, para encontrar la salida o para ir a buscar alimento, a los ratones con microbiota intestinal alterada les costaba mucho más que los que la tenían sana. E incluso en sus relaciones sociales de los ratoncitos eran más agresivos los que tenían una microbiota intestinal alterada. Y ahí vino esto de a qué se debe, qué importancia tiene. Bueno, ¿cuál es la importancia? Un poco que la cantidad de bacterias de esta microbiota en el intestino son 60 trillones, o sea, 60 millones de células. O sea, más que las células, 10 veces más que las células que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si uno se pone un poco así a pensar, probablemente tenemos más células de bacterias en nuestro organismo que células normales. Y de hecho, si uno analiza el ADN, la materia genética, el material genético, es 100 veces más por la cantidad de bacterias que tenemos. Por lo tanto, ahí empezamos a darnos cuenta que el intestino con su microbiota incluso controla lo que pensamos y lo que sentimos. Por eso vamos a conversar más adelante en qué enfermedades se va a alterar. Lo que sentimos. Lo que sentimos, nuestras emociones. Pensamos. Lo que pensamos. Así, ¿Está conectada nuestra microbiota a las emociones? De hecho, hay estudios. Hay un grupo de la Universidad de París muy interesante que empezó a estudiar esto ya un poco más avanzado. Ya vamos... Me siento triste, me duele la guatita. Exacto. O sea, y eso... Estoy con miedo y se te aprieta la guatita. Y eso es por las bacterias de la guatita, ¿ya? Y es tan importante porque, como te digo, existen 60 trillones de células, de bacterias en el intestino, y de estas hay unas que son buenas y hay otras que no son tan buenas. De hecho, a grandes rasgos hay unos que se llaman bacteroidotes, ¿ya? Bacteroidotes, que estas son como las ideales, las buenas, y que nos hacen que tengamos mejor calidad de vida, menos enfermedades incluso, ya, porque se ha visto asociado también a las enfermedades autoinmunes. Y los firmicutes, que son como los malos, digamos, son esa flora intestinal que nos daña. Por lo tanto, un poco la idea es empezar a conocerlas para empezar a manejarlas, porque tiene una importancia fundamental. Tal como decíamos, en el intestino se produce, por ejemplo, vitaminas como la vitamina B, la vitamina K, que tienen que ver con la función cerebral, con la función de las emociones incluso. Y el 80% de un neurotransmisor muy importante que tiene que ver con la alegría, con el estado de ánimo, que es la serotonina, se produce también en el intestino. O sea, las células del intestino, en el intestino se producen más neurotransmisores que en el cerebro. Y de ahí nos empezó a parecer súper interesante esto de empezar a estudiar la microbiota intestinal. O sea, estas bacterias parece que tienen mucha importancia. Claro, aquí estoy leyendo también en un documento que tengo que es prácticamente un organismo vivo. Claro, es prácticamente como un órgano, ¿no? Exacto. Me llamó mucho la atención porque esta recepción de información externa, ¿no es cierto?, genera información al cerebro. Absolutamente. De hecho, Eso está comprobado, ¿no? Está comprobado. Hay estudios, por ejemplo, que se hicieron estudios de la función electromagnética del intestino. ¿Ya? ¿Cómo afectaba esa función electromagnética en el cerebro? Y nos dimos cuenta que cuando el intestino está funcionando bien, a través de la microbiota intestinal, cuando está funcionando bien, estimula la parte frontal del cerebro, que lo hablamos cuando hablamos de neurohacking, de neuroestimulación, ¿ya? Y estimula fundamentalmente la producción de unas ondas, que son las ondas alfa del cerebro, la que nos hace tener más atención, mejor desarrollo o mejor comportamiento neurocognitivo. Por eso también que se ve, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, en los niños con trastorno del espectro autista, se ve que está alterada la microbiota intestinal. Por eso es tan importante conocer este concepto, digamos. ¿Se le llama el segundo cerebro, no? Exacto, se le llama el segundo cerebro y la verdad es que a pesar de llamarse el segundo cerebro, nos hemos dado cuenta que hay más neuronas en el intestino incluso que en el cerebro. Lo que pasa es que las del cerebro probablemente están más diferenciadas a desarrollar una cierta actividad. Y lo otro importante, digamos, es que
se comunica esta microbiota, estos microbios del intestino que están ahí en el lumen del intestino, que a nosotros nos parece de eliminación, pero se comunica no solamente con el sistema nervioso y de ahí directamente al cerebro, al lóbulo frontal, por ejemplo, sino que también se comunica con nuestro sistema inmune. El sistema inmune, el 80% de la respuesta de nuestro sistema inmune está en el intestino. Y por eso es que también lo vemos, por ejemplo, asociado a enfermedades del sistema inmune. Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, se ha visto que son pacientes que tienen alterado la microbiota intestinal. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que en todas las enfermedades nosotros debemos estudiar la microbiota intestinal y tratar de mejorarla. ¿Y cómo se llama cuando hay alteración de la microbiota? Se llama la disbiosis, ¿ya? Y lo que se produce fundamentalmente ahí es que el intestino tiene unas uniones, las células del intestino, que permite el paso de ciertas moléculas, cierto tamaño de moléculas. Entonces, cuando se produce esto de disbiosis, se producen unas separaciones, por lo tanto quedan unos orificios más grandes que permiten que penetren a nuestro organismo, a nuestra sangre, moléculas más grandes, de mayor tamaño, que nos producen daño, que pueden llegar incluso al sistema nervioso central. Y por eso es tan importante tratar la disbiosis. Doctor, ¿en qué enfermedades se ve alterada la microbiota? Bueno, ahí, como te comentaba, hay muchas enfermedades, las enfermedades autoinmunes, la obesidad, la diabetes, los trastornos metabólicos, el cáncer. Y es súper importante que hablemos ahí. Hemos visto incluso que todos conocemos el tratamiento de la inmunoterapia contra el cáncer, que yo he conversado aquí la posibilidad que nosotros hacemos tratamiento con inmunoterapia con células dendríticas, pero más aún se ha visto que los pacientes que tienen trastornos en la microbiota intestinal reaccionan peor a los tratamientos de inmunoterapia farmacológica. Por lo tanto, también hay muchos ensayos clínicos que demuestran ahora que el paciente se le debe tratar los trastornos de la microbiota intestinal. La alergia, el asma, son enfermedades que también se asocian a trastornos de la microbiota intestinal. Hay que revisarlo, hay que estudiarlo, hay que tratar de mejorarlo de todas maneras. ¿Y la diabetes? La diabetes también se ha visto que hay trastornos de la microbiota intestinal. Claro. Porque uno si lo va un poco hilando, estas patologías, todas tienen que ver finalmente con un problema que... de inflamación crónica. Crónica, que llega al... Claro, lo que pasa es eso, empiezan a introducirse, aparte de los trastornos, como te digo, de la disbiosis, que disminuyen las hormonas, que no se, en los neurotransmisores, que no se absorben ciertas moléculas e ingresan otras al organismo, se empiezan a producir todos estos trastornos. Entonces, probablemente la base es una, pero la manifestación empieza a ser en diferentes órganos, en el cerebro, en el páncreas. ¿Tiene que ver algo la serotonina ahí? Exacto, tiene que ver mucho la serotonina, que es un neurotransmisor, y muchos otros neurotransmisores, digamos, pero la serotonina, hemos visto que el 80%, algunos dicen incluso el 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal por efectos de la microbiota intestinal. Entonces, la serotonina es este neurotransmisor que nos mejora el ánimo, la calidad de vida, estar más contentos, a ver desde otra perspectiva los problemas, digamos, y tal como decíamos, además esto, antes nosotros pensábamos que el cerebro controla todo, pero aquí nos damos cuenta que el cerebro intestinal, esta microbiota y con sus características, probablemente puede controlar también el cerebro. ¿Y cómo mantener la microbiota sana? Eso es interesante. Entonces ahora vamos a hablar de algunos tips, algunos que lo hemos conversado y uno puede ser ya cargante, pero bueno, ciertos hábitos. Idealmente no fumar, ¿ya? Y no beber en exceso, ya, para que no tengamos problemas con los camarógrafos. Pongámosle que en exceso. Me miran todos. Sí, no, es que de verdad... Bueno, otra cosa importante también es un ejercicio en bajo nivel. No fumar, no beber, ejercicio en bajo nivel. Y la alimentación aquí sí es fundamental. Masticarla muy bien, dice. Masticar la comida muy bien, porque eso permite que la digestión sea mejor y las moléculas no lleguen tan alteradas. Cosa que lo que tenemos que tratar nosotros es que nuestro intestino se vaya más a estas bacterias que se llaman bacteroidetes, que es la que nos interesa, ¿ya? Entonces, masticar bien la comida. Y ahí viene también dos conceptos importantes, uno que es los prebióticos y los probióticos. De los probióticos hemos
Probablemente todo el mundo lo sabe porque ahora son bacterias, digamos, fundamentalmente de la orden de los lactobacillus, y que se venden incluso en la farmacia. Todo el mundo los conoce y dice, oye, tienes que tomar probióticos, o sobre todo cuando te dan un tratamiento antibiótico. Y también ahí uno de los cuidados que hay que tener, por ejemplo, es evitar los antibióticos. Porque cuando se altera tu microbiota intestinal por un antibiótico, se demoran 4 semanas en recuperarse. Y hay en ciertas enfermedades que no se recupera nunca, digamos. En los pacientes que tienen una enfermedad neurodegenerativa, se ha visto también, por ejemplo, en Alzheimer y Parkinson, que también está alterada la microbiota intestinal, en los niños con TEA, como te decía, trastorno del espectro autista. Por eso es tan importante. Entonces, los probióticos, que son estas bacterias que se venden incluso en capsulitas en la farmacia, ya son muy conocidas, pero también otra cosa súper importante son los prebióticos, ¿ya? Y en los prebióticos tenemos que considerar ciertos alimentos que son fundamentalmente la incorporación de fibras en nuestra dieta. Importante, súper interesante, importante, la avena, ¿ya? Ojalá todos en la mañana, que además te da una sensación de saciedad, es comer avena con algunas semillas, ¿ya? Y ahí vas a tener una buena cantidad de fibra, que es un prebiótico. Ya. Tocados con el tema de que nuestro probiótico, nuestro intestino, este órgano prácticamente, ¿no es cierto?, también sea un cerebro, un conductor de emociones. Bueno, y fíjate que en esto hay desde personas que no tienen ningún síntoma, ¿ya? Cosa que es raro porque todos tenemos síntomas. En general uno vive con un dolor de guata, como le decimos, o hinchazón, o de repente diarrea, distensión abdominal, exceso de gases, y las personas muchas veces lo consideran y dicen, es que comí esto, pero se supone que la comida no debería caer mal, excepto que nos sobrepasemos en el consumo. Pero es porque esos alimentos probablemente estimulan nuestras bacterias que están dentro del intestino, se vuelven locas con algún tipo de alimento, y eso provoca la alteración. Muchas gracias, doctora. Esté muy bien, gracias por venir hoy día. Excelente, tremendo, esto es importante aprenderlo también y que la gente lo conozca. Sí, gracias por venir al programa. Importante. Y nosotros nos vemos mañana. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por el cariño. Mañana nos encontramos. Chao, chao.